la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 6. Por favor, abra la palabra de Dios en este pasaje. Primer libro de Samuel capítulo 30, versículos del 1 al versículo 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en este pasaje. 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, que tu palabra nos ayude, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos dé la seguridad y la confianza a cada uno de nosotros. Bendito eres, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos por finalizar un año. El día de mañana ya entra el mes de diciembre. Último mes de 2025. Y estamos a punto de 30 días, 31 días que faltan para que termine el 2025 e inicie el 2026. Y probablemente en la vida de muchos de nosotros hemos tenido circunstancias durante este año. Circunstancias complicadas, difíciles, adversas. Hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones familiares, hemos tenido situaciones personales. Algo ha acontecido a nuestra vida. Pero ¿cómo podemos nosotros tener fortaleza en medio de las dificultades? Probablemente este año no ha sido el mejor año de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos fortalecernos a través de las dificultades durante este tiempo que ha pasado y el próximo que venga? ¿Cómo poder fortalecernos? Alguien dijo: en las profundidades del invierno aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Dios nos permite comprender que en Él tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier situación de nuestra vida. La fortaleza crece en proporción de la carga. Si nuestra dificultad es grande, así será la fortaleza que Dios pondrá en nuestra vida para que la podamos enfrentar. En el texto que hemos leído, aquí en primer libro de Samuel capítulo 30, en este texto vemos un momento muy crítico en la vida de David y en la vida de los que lo acompañaban cuando aún David no era rey. Un momento difícil, un momento complicado para el rey, para su gente que con él estaba. Veamos la situación que estaba enfrentando David. Mire, David estaba sufriendo. Dice la palabra en el 31, escuche: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Dice la palabra que atacaron el ataque de sus enemigos.
vinieron hombres y atacaron donde estaban las mujeres de todos, donde estaban las casas de todos, y lo quemaron. El ataque de sus enemigos había enfrentado. En el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Perdieron lo más valioso de su vida. La palabra dice que se llevaron las mujeres, se llevaron niños, no los mataron, sino que los secuestraron, se los llevaron. Pérdida de lo más valioso en su vida. David estaba sufriendo. El versículo 3 y 4 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Desconsuelo total. David estaba sufriendo. Dice la palabra que les faltaron las fuerzas hasta que se terminaron de llorar. Versículo 6. Escucha el versículo 6, la primera parte del versículo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Una angustia muy grande que tenía David. Estaba en amargura de alma porque hablaban de apedrearlo, hablaban de lapidarlo. Seguramente muchos de nosotros podemos sentirnos identificados como lo estaba David. Estaba sufriendo en ese momento, pues también nosotros hemos estado enfrentando ataques, pérdida, desconsuelo, angustia en nuestra propia vida. De diferente forma, el enemigo nos ha atacado y nos ha atacado personalmente. Nos ha herido nuestro cuerpo, ha herido nuestra familia, ha herido nuestro entorno. David tenía que tomar una decisión: rendirse y dar todo por perdido, o seguir llorando y lamentándose. Y muchos de nosotros es una de las decisiones que debemos de tomar: rendirnos o dar todo por perdido, o seguir lamentando y seguir llorando, o fortalecernos en Jehová nuestro Dios. David decidió lo mejor. ¿Qué dice el versículo 6? La última parte. El versículo 6 de 1 Samuel 30. ¿Qué dice la última parte? Dice más David. Prefirió. David buscó ayuda. David supo a dónde acudir. David fue a la fortaleza. Y la palabra dice, se fortaleció en Jehová su Dios. En este momento de dificultad que probablemente esté viviendo, es importante entender lo que David seguramente comprendió y lo que muchos hemos comprendido en ese momento de angustia. Nada cambia solo con llorar. Nada cambia solo con lamentarse. Nada. Tenemos que tomar la sabia decisión que tomó David. ¿Y cuál fue esa sabia decisión que tomó David? Fortalecerse en Dios. Es la única forma que puede cambiar Dios el entorno, en que nosotros nos fortalezcamos en Él. Pero ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cómo? Isaías 26, del 3 al 4, número 1. Mire, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? Isaías 26, 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escúchelo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza
de los siglos. Escuche cómo comienza el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Número 1, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Cuál es la forma? ¿Dónde está el secreto para la fortaleza? Alejando nuestros pensamientos del problema y enfocándonos en las promesas del Señor. Porque la palabra dice, tú guardas en completa paz. Esa es la promesa. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti está perseverando. Cuando nosotros alejamos nuestro pensamiento del problema y nos enfocamos en las promesas del Señor, toda montaña, por muy alta que sea, se ve pequeña cuando estamos lejos de ella. Del mismo modo, cuando más cerca estamos del problema, lo veremos más grande de lo que realmente es. Si nos alejamos, si no pensamos en ello, si actuamos y buscamos a Dios, vamos a su palabra, vamos a sus promesas, somos fortalecidos. Nos sentimos angustiados cuando pensamos todo el día estamos pensando en el problema y Satanás hace que lo veamos grande. Satanás hace que lo veamos gigante. Porque vivimos en un mundo donde hay innumerables cosas para distraernos. Vivimos en un mundo donde hay infinitas causas para desgastar nuestra vida. Vivimos en un mundo donde el tiempo es limitado para vivir. Por eso muchas veces nuestro pensamiento se va hacia las cosas malas. Nuestro pensamiento se va pensando, por ejemplo, en mi caso, ¿y si regresa el cáncer? El 12 voy a ver al médico y si el médico me dice, lo siento. Por eso, mi pensamiento tiene que estar enfocado. Cuando mi pensamiento está enfocado en la fidelidad, en el poder, en las promesas de Dios, nos daremos cuenta de que Dios es más grande que nuestros problemas. Nos daremos cuenta que Dios es más grande que cualquier situación que estemos pasando. Y nos daremos cuenta que en Él siempre ha habido esperanza. Nos daremos cuenta que en Él siempre ha habido un milagro para nuestra vida. Pero los problemas nos tienen ciegos y no nos permiten ver las maravillas de la palabra de Dios. La clave es estar enfocados en Cristo y en su palabra. No se descuide de Cristo, no se descuide de su palabra, siempre enfocado en su palabra. Ahí está la fortaleza de los siglos, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, siempre pensando en la palabra, siempre pensando en Cristo. ¿Qué es estar enfocados en Cristo? Estar enfocados en Cristo es vivir con propósito, con carácter, con llamado, con gracia, con la gloria del Señor Jesucristo, con la motivación, la esperanza fundamental para todo lo que yo creo, lo que deseo, lo que hago, lo que digo. Estar enfocado en Él. Hay que vivir enfocado en Cristo y en su palabra. Porque si nada más estamos pensando en el problema, nos vamos a ir terminando poco a poco. Número 2, ¿cómo podemos fortalecernos en Dios? ¿Dónde está la clave? Salmo 11 del 3 al 4. Salmo 11, versículos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué tengo que hacer para fortalecerme en Dios? Comprender que Dios siempre tiene el control y la última palabra. Siempre.
El versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo y Jehová tiene en el cielo su trono y Jehová ven a sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Debemos estar confiados en que pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase, el Señor siempre está en el trono. Él nunca ha dejado de ser rey. Él seguirá siendo el rey de reyes. Y Él tiene la última palabra. Él tiene el control sobre nuestra vida. Todo sigue dependiendo de su voluntad. No depende de si yo quiero o si yo hago. Depende de su voluntad, porque Él está en su trono y sigue siendo rey. Tiene la última palabra. Él tiene el control sobre nuestra vida. ¿De qué manera Dios tiene el control? ¿Cuál es la forma del cómo Dios puede controlar de acuerdo a su voluntad todo lo que se mueve en este mundo? ¿De qué manera? Dios tiene el control a través de sus atributos de soberanía, que son 3. Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Esto significa que Dios tiene poder total. Esto significa que Dios tiene conocimiento absoluto. Y esto significa que Dios está presente en todo lugar. Esa es la forma de cómo Dios tiene el control sobre todas las cosas. Porque Él tiene esos atributos soberanos. Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Y nada se escapa de su mano. Nosotros estamos bajo su preciosa mano y Él nos protege con poder total, con conocimiento absoluto y está con nosotros en todas partes. La mayor fortaleza es saber que quien está en el trono es nuestro Padre. Esa es la mayor fortaleza que tenemos. Saber que quien está en el trono, quien dirige este mundo, quien está en gobierno de este mundo es nuestro Padre. Y Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Hoy podemos entrar libremente a su trono. Ahí podemos encontrar maravillosas cosas que nos permiten seguir confiando. Ahí podemos asegurar nuestra vida cuando entramos al trono. Escuche Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Lo que nos enseña el escritor a los Hebreos. 4:16. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros hoy, con toda confianza y seguridad, podemos acercarnos al trono de la gracia, cuando no hay nadie que nos lo impida, nosotros encontramos ahí confianza en el que está sentado ahí. Encontramos ahí gracia en el que está sentado ahí. Encontramos alcance en el que está sentado ahí. Encontramos misericordia. Encontramos oportunidad. Encontramos socorro en el que está sentado ahí. Y Él nos ayuda. Y no nos deja. Y nos bendice. Y sigue con nosotros. A pesar de lo que esté aconteciendo en nuestra vida, sigue con nosotros. Nunca nos ha dejado. Cuando comprendemos esto, nos dejamos llevar por la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos dejamos llevar. Subirnos a la corriente de la voluntad de Dios hacia donde Dios quiera. Dejamos de vivir nosotros y ahora comenzamos a vivir como Él quiere que vivamos. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Pablo entendía esto, comprendía que ahí en el trono de Dios estaba quien gobernaba absolutamente todo. Y hoy Cristo reina nuestra vida. Es la única forma de fortalecernos. Cuando vamos delante de Dios y creemos que Él tiene el control
de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Número 3. 2 Corintios 12, 9 al 10. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 10. El apóstol Pablo dice, y me ha dicho, después de haberle pedido que le sanara, que le quitara ese aguijón que le habían puesto, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, sigue diciendo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Número 3, ¿cómo podemos fortalecernos a través de nuestro Señor Jesucristo? Reconociendo nuestra debilidad. Jesucristo le había dicho al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y le agrega algo importante, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo reconozco mi debilidad, por eso el apóstol Pablo dice, de buena gana, de buena manera, me gozo en mis debilidades, porque el poder de Él se perfecciona cuando yo soy débil. En el mundo natural en el que vivimos, nadie quiere reconocer su debilidad. A nadie le gusta reconocer que es débil o falta de fortaleza, pero en el reino de Dios es lo contrario. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza y la ayuda de Dios en nuestra vida. Cuando la reconocemos, cuando verdaderamente decimos, ya no puedo, no sé, soy débil delante del Señor. Y entonces comienza la fortaleza del Señor a trabajar en nosotros. Un ejemplo, Segunda de Crónicas 20:12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 20:12. Y después nos pasamos al 14 y 15. Mire este ejemplo. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Mire cómo reconoce el pueblo, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Reconocen su debilidad. No hay fuerza, no tengo fuerza contra tan grande multitud. Esa multitud que menciona la palabra de Dios, pues era un ejército más mejor armado estratégicamente, militarmente que el pueblo de Israel. Nada más que el pueblo de Israel traía al varón de guerra. El pueblo de Israel traía a Jehová Dios de los ejércitos. Pero ellos veían un ejército más armado, más poderoso. Y reconocieron, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora mire lo que dice el 14 y 15. Dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y miren lo que les dijo. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Porque el rey había entendido que no podía. Jehová dice así,
no tengas miedo, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. O sea, nosotros vemos que viene la multitud contra nosotros grande. No sabemos qué hacer. Ya tocamos todas las puertas. Ya nos enojamos. Ya discutimos. Ya hicimos lo humanamente posible y no logramos nada. Y lo mismo que Josafat. A ti volvemos nuestros ojos porque ya tocamos todo. Ya le sacamos filo a los machetes y con cualquier cosita se amellan. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y Dios profetiza ahí en el versículo 15 a través de Matanías, ¿verdad? Levita de los hijos de Afab, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová dice así: no tengas miedo, no te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué está enfrentando? ¿Contra qué está luchando? ¿Cuáles son sus enemigos? Dios le dice: no es tuya la guerra, es mía. Pero parece que es mía la guerra, porque yo soy el que estoy recibiendo, porque yo soy el que me está lastimando, porque me está doliendo. Pero no es mía la guerra, es de Dios. Dios peleando por vosotros. Solo cuando reconocemos que no tenemos fuerza, podemos recibir la fortaleza de Dios en nosotros. Solamente así, reconociendo nuestra debilidad. Isaías 40, 29 al 31, un versículo muy conocido. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: Él da esfuerzo ¿a quién? Al que ya no tiene fuerzas para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir peleando, al que ya no cuenta con fuerzas para volver a levantar el arma y seguir en la batalla. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando yo le digo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo, ya no aguanto, ya no soporto. Entonces el Señor comienza a fortalecer. Y dice la palabra ahí que multiplica las fuerzas desde cero. ¿Y cero por cero cuánto es? Cero. Y el Señor puede multiplicar desde cero, que no se puede, pero solamente nuestro Dios sí lo puede hacer. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El versículo 30 dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Habla de muchachos y habla de jóvenes. No habla de personas adultas, porque damos por sentado que esos ya están cansados. Y entonces entran los adultos en el versículo 31 y los adultos mayores también y los más mayores. El versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová. O sea, todos los que están cansados, con los muchachos y con los jóvenes y los adultos mayores y los que son más mayores. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ellos, los que están esperando a Jehová, levantarán alas como las águilas. ¿Se ha visto cómo vuela un águila?
Ayer en el partido de la América voló una muy bonito, ¿verdad? Pero pues nomás voló. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios con nosotros. Enfrentar nuestras dificultades con la fortaleza de Dios nos permite superar cualquier adversidad. Cualquier situación que estemos pasando, si la enfrentamos con la fortaleza del Señor, saldremos victoriosos. Sigamos el ejemplo de David. Busquemos fortalecernos en el Señor, confiemos en sus promesas, su autoridad y reconozcamos nuestra necesidad de su fuerza y de su ayuda en nuestra vida. Ya no sigamos peleando solos, ya no sigamos luchando solos. Lo único que hace el enemigo cuando nosotros peleamos solos es avergonzarnos. Es lo único que hace. Pero cuando vamos con Jehová Dios de los ejércitos, el enemigo tiene miedo. Y por muy grande que sea, cae. Y Dios a veces no necesita ni de usar fuerza física. Una simple piedra usó para terminar con todo o con toda la cabeza militar del ejército filisteo, que era Goliat. Una sola piedra. Pero vamos en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. No vamos solos. El Señor está con nosotros. Siga fortaleciéndose. Siga en la palabra, siga creyendo. No dude. Dios tiene todo poder, Dios tiene toda autoridad. Y Dios conoce cada uno en nuestra vida. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos.